Dios le bendiga. Mateo 6, 9 y 10. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Padre, gracias. Levante su voz para decirle gracias por ministrar tu palabra a mi corazón, por bendecir mi vida con tu palabra, a través de tu palabra. Que tu palabra edifique, que tu palabra bendiga, que tu palabra levante, restaure, que tu palabra sane, que tu palabra traiga edificación a mi vida. Es el propósito por el cual estamos en este lugar, el propósito por el cual nos has traído. Gracias, amado Espíritu Santo de Dios, por traer una unción especial y por traer libertad, por romper cadenas, por desatar yugos de esclavitud, de mentira, de opresión, en el nombre poderoso de Jesús, porque todo eso hace tu palabra. Tu palabra que es espada, tu palabra que es martillo, tu palabra que es agua, que lava, que limpia, que corre. Tu palabra, Señor, que tu palabra me edifique en esta mañana, porque es el propósito con el que he llegado. Levante su voz y dígale gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén y amén. Entramos entonces en nuestra sexta lección acerca del Padre Nuestro. Sexta lección. Y qué bueno que usted esté tomando notas. Hay muchas cosas, muchos detalles distintos en cada lección que vamos a ir acumulando y que vamos guardando acerca de lo que tiene que ver con el Padre Nuestro. Cuántas cosas nosotros teníamos ahí como pensando que, y hay cosas que vamos descubriendo a través de ir metiéndonos un poco y profundizando en cada frase, cada palabra, cada razón de esta oración. Los discípulos le dicen entonces a Jesús: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Recordamos eso. Jesús entonces le dio este modelo de oración a sus discípulos, donde les revela verdades importantísimas y determinantes para la vida del cristiano, para la vida de la iglesia, para la vida de cada uno de nosotros. Entonces hemos expuesto lo que tiene que ver con la relación de Dios como Padre. Hablamos de esto ya bastante. La relación de Dios como Padre. En la antigüedad ellos no tenían esto y nos enseñó que nosotros podemos tener una relación de papá, y esto fue una bomba porque ellos no lo podían mirar de esa manera. También hablamos sobre el santificado sea tu nombre. Vimos que la relación con Dios no tiene que ver nada con afiliaciones o con una afiliación a una entidad, a una determinada iglesia o misión. Nada tiene que ver con eso, sino que eso tiene que ver con una estructura, que diríamos, genética, una relación muy de intimidad, una relación genética espiritual. Y creo que eso crea una empatía donde la comunión con Dios es esencial. Hoy entonces entramos en lo que es: venga tu reino, venga tu reino. Y cuántas veces hemos clamado esto, hemos pedido esto, hemos orado esto sin saber lo que estamos diciendo, sin tener la mínima idea de lo que estamos pidiendo. ¿Tendríamos acaso idea de lo que pedimos cuando decimos venga tu reino? De lo que eso significa, de la profundidad de esa sola frase. ¿Cuántos aquí, preguntaría, pertenecen al reino? ¿Cuántos aquí pertenecen al reino? 2. Por ahí timbró otro. 3. ¿Hay alguien que pertenece al reino? 6. Todos dirían sí.
Y lo entendemos cuando entendemos aquello de que nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Eso dice la palabra. Y si alguien ha experimentado eso, dice: yo estoy entonces dentro del reino. Si alguien ha experimentado el haber sido trasladado, trasplantado del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable, como dice la palabra, entonces yo puedo decir: yo pertenezco al reino. Sin embargo, todavía seguimos sin saber exactamente qué es eso. Jesús les habla a los fariseos y a los escribas y les dice: ustedes recorren mar y tierra para ganar un prosélito, y cuando lo encuentran, lo hacen 2 veces más hijos del diablo que ustedes, o que lo que eran antes. Les había dicho: ustedes no entran ni dejan entrar. Les dijo a los fariseos, recordamos en algún momento eso. Entonces, eso me habla de que el reino tiene una puerta. Cuando Él les dice: ustedes se paran en la puerta, ni entran ni dejan entrar, entonces eso me dice que el reino tiene una puerta. Hay personas que piensan que por ser bautizados en una religión pertenecen al reino, y no necesariamente es eso. Eso pensaban los fariseos, porque por tener o pertenecer a una religión judía eran parte del reino. Pero Jesús viene y les aclara la cosa, diciéndoles: ustedes no entran ni dejan entrar. Es decir, que les dice, en otras palabras, están parados en la puerta estorbando, no han entrado. Pertenecen a una religión, pero no han entrado. Están en la puerta estorbando. Y eso es demasiado delicado, porque de eso todavía hay. Jesús le dijo, o decía entonces, en otras palabras, la puerta tiene un reino, el reino tiene una puerta, y nadie entra por esa puerta con su altivez, nadie entra por esa puerta con su orgullo, nadie entra por esa puerta con su prepotencia. No se puede entrar, porque para entrar por esa puerta hay que despojarse entonces de todo eso para poder caber por allí. Y solamente cabe usted sin ninguna otra arandela de estas. Y entonces tenemos entonces que acomodarnos y entrar de rodillas. No hay otra manera. Y esa es la medida que el Padre diseñó. Entonces fue lo que pasó cuando recibimos a Cristo. Fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Entonces, cuando yo he sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, yo puedo decir: venga tu reino. Solo allí, solo allí, solo en ese momento. Porque si muchas veces, o la mayoría de las veces, o por lo general estando dentro, no sabemos lo que eso es, menos estando fuera, que es el reino. Pero cuando Jesús nos revela, se nos abre el panorama y entendemos por qué nosotros, cuando oramos venga tu reino, entendemos qué es lo que estamos pidiendo. Porque si yo le pregunto a usted: usted está en el reino, usted es del reino, usted me puede decir que sí. Pero si le preguntara: ¿usted entiende lo que es el reino? Tal vez no había una respuesta muy clara. ¿Usted entiende lo que significa el reino? Allí la cosa cambia. Entonces podemos decir: si yo estoy en el reino, porque Él me trasladó de las tinieblas a su reino, estoy en su reino, pero entiendo lo que es el reino, entiendo lo que eso significa, lo que eso es, lo que eso implica. Y entonces la mayoría de las veces pues tenemos que decir que no. ¿Qué estoy pidiendo? ¿De dónde viene el reino? Cuando dice venga tu reino, ¿venga de dónde? ¿De dónde tiene que venir? Entonces mucho se habla del reino, pero no se ha entendido eso del reino, porque en la antigüedad se hablaba de un territorio, se hablaba de un rey, se hablaba de unos súbditos, se hablaba de un palacio, se hablaba de unas leyes, se hablaba
de una territorio o nación, diríamos, y que tenían una constitución y un gobierno, además de una cultura también, porque todo lo que yo hago para definir mi cultura bueno, tendríamos que pararnos ahí un poquito y pensar en eso. Toda nación, todo reino determinado tiene una cultura distinta. Y por ahí empezamos a entender algunas cosas, porque hay una cultura dentro de este reino en el que vivimos. También hay una cultura que nos debe identificar. Y porque todo lo que hago define mi cultura. Todo lo que yo hago para definir mi cultura también es un culto, y lo vemos en el folclore, lo vemos en la música, lo vemos en el dialecto, lo vemos en la cocina. Todo eso es culto, cultura. Cuando se habla de un reino, se habla de un estilo de vida definido también. Dentro de ese reino hay un estilo de vida definido. Entonces, otras naciones que tienen otro tipo de rey y de reinado pueden distinguir la diferencia. Otro lugar, otra localidad, otra nación puede distinguir la diferencia cuando ellos van a otra parte, cuando ellos van, y los que han tenido la oportunidad de estar en otros países, en otras culturas bien distintas, entonces ellos pueden notar la diferencia, una diferencia grandísima, notarla. Ejemplo, un colombiano y un chino. Usted va a servirle al colombiano, usted le pone una cuchara, pero le sirve al chino, le pone unos palos. Y entonces eso está como bien marcado, ¿no? Su cultura, su forma, dice, su cultura dice totalmente de dónde es, quién es. Y resulta que hay una cultura muy marcada y debe ser dentro de nuestro reino, el reino al que pertenecemos. Y eso es importante entonces entenderlo, porque hay una tremenda diferencia. Porque en ese gobierno, esa cultura define su manera de vivir y de ser. Define su cultura, define su culto. Y en el aspecto espiritual, cuando el reino de Dios es exactamente lo mismo. Eso de lo que hablamos pasa en el ámbito natural de una nación, su cultura, sus diferentes culturas. Pero en el ámbito espiritual es exactamente lo mismo. Cuando nosotros hablamos de la cultura del reino a que nosotros pertenecemos, entonces estamos hablando de la definición, estamos hablando de algo que se vea y que se note. Por esa razón es necesario entender esto. Es muy necesario entender esto. De qué se trata el reino, y eso va a definir la iglesia. Eso va a definir la iglesia, el culto de la iglesia, el impacto de la iglesia. Porque si nosotros no entendemos de qué se trata el reino, entonces, ¿qué estamos diciendo cuando pedimos venga tu reino? Si no entendemos de qué se trata. Si no podemos entender de qué se trata eso, ¿para qué pedimos venga tu reino si no sabemos qué es lo que va a venir y qué es lo que va a acontecer y qué es lo que sigue y en qué nos estamos metiendo cuando estamos pidiendo eso? Porque cuando de pronto notamos algunas culturas y nosotros dijéramos de determinadas culturas, qué bueno que ese reino se implantara aquí en Colombia. Y la cultura de ellos es que ellos se casan con las niñas de 10 años. Estos días veía unos matrimonios, y eso están allá en Arabia, para esos lados de esa gente allá, no es exactamente. Y eran unas bodas que celebraban, y todas las niñas tenían 10 y 11 años, con unos viejos de 50 y 60. Yo decía, yo de solo pensar en mis hijas, eso se me hizo un nudo. Entonces, ¿qué tal que yo dijera, traigan esa cultura, venga tu reino, implántenlo aquí en Colombia?
¿Será que sé lo que estoy pidiendo? ¿Me doy cuenta de lo que estoy pidiendo? Que esa cultura se ha implantado aquí. Y así nos pasa cuando oramos así como loros y repetimos, y nos enseñaron a repetir: venga a tu reino. ¿Qué estamos pidiendo? ¿Sabe lo que está pidiendo? ¿Sabe lo que es el reino? Lo que implica estar en ese reino. Y lo que implica que ese rey venga e imponga sus leyes. Y dice: hágase así como se hace en el cielo, hágase acá. ¿Sabe lo que está pidiendo? ¿Usted sabe cómo se hace en el cielo? ¿Cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? Allá se hace así, se hace porque se hace. Allá se corre tras esa voluntad. ¿Será que estamos dispuestos a ese régimen del cielo que se ha implantado en la tierra? Y vamos a estar hablando de eso y viendo muchas de esas cosas. Y entonces decimos: venga a tu reino, y ni sabemos qué estamos pidiendo. Y ni conocemos cuál es el reino de allá arriba que se implante acá abajo. Eso nos va a costar lágrimas. Y pedimos: venga a tu reino, sin saber qué es lo que estamos pidiendo. ¿Qué quiso Jesús decir con eso? Porque no podemos ser una iglesia militante del reino de Dios en la tierra si no entendemos qué es el reino. Será una simple intención. Y el reino de Dios en la tierra no se lleva a cabo con intenciones, sino que se lleva a cabo con demostraciones, que es totalmente distinto. Porque yo para yo proyectar la vida del cielo en la tierra, yo necesito entender de qué se trata primero. Venga a tu reino y hágase tu voluntad como se hace en el cielo, que se haga también en la tierra. Pero ya para conocer y orar eso, yo tengo que saber cómo es que se hace allá. ¿Cómo es que se mueve eso allá para que yo esté pidiendo que se implante acá también? Y lo hemos dicho como loros toda una vida, sin saber cómo es que se mueve eso allá arriba. Y quiero que me implanten eso de allá arriba acá abajo. ¿Será que lo aguanto? ¿Será que aguanto tanto voltaje? Qué interesante que entendamos entonces qué es el reino y qué es lo que pedimos. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué quería que nosotros entendiéramos cuando Él estaba diciendo: venga a tu reino? Les enseñó eso a sus discípulos. Y eso tiene que ver con nosotros, y para nosotros debemos entenderlo. Debemos entender la importancia del reino, porque se habla de muchas cosas en los aspectos religiosos y se enfatizan muchas cosas que no son del reino. Lo primero que vemos en la palabra es que el reino fue contenido, o el contenido esencial del mensaje profético. Esto del reino fue el contenido del mensaje de los profetas. Ellos hablaron de eso. Cuando ellos anunciaron, cuando ellos profetizaron la venida del Mesías, estaban hablando del reino en el Antiguo Testamento. Toda profecía en el Antiguo Testamento estaba relacionada con Cristo como futuro Mesías y el reino que vendría a través de Él. Desde el comienzo entonces estaba anunciándose la venida de un reino, y es el reino de los cielos. El reino implantado en el cielo vendría a la tierra. Y entonces no todos están dentro de Él, porque nosotros estábamos en otro lugar. Y eso dice la palabra cuando dice que nos sacó del reino de las tinieblas. Eso quiere decir que hay otro reino. Aló, que hay otro reino. Y entonces usted puede decir: no, yo no pertenecía a ese otro reino. Y sabemos quién es que domina allá, quién es el rey en ese lugar, quién es el príncipe en ese lugar, quién es el que manda en ese lugar, quién es el que implanta leyes en ese lugar. Nosotros sabemos quién es el jefe del reino de las tinieblas. De que Él nos sacó de allá y nos puso en el reino de la luz, porque éramos hijos de ese príncipe. Y entonces usted no me puede decir: no, yo no pertenecía a ninguno de los dos, yo estaba en el medio. Yo era hijo de Santa Claus. Ni de Dios ni del diablo, no. O se es o no se es. Aquí no hay otra manera. Estamos en el reino de las tinieblas y allá papá es el papá. Allá el papá es el cachón, allá el papá es el patas, allá el papá es como le quiera poner. Y estábamos allá, éramos hijos de allá, ¿sí o no?
porque no hay hijos en el medio. Y dice que Él nos sacó y nos trajo al reino de la luz. Pero a veces desconocemos las demandas de ese reino en el que estamos y lo que eso implica. Isaías 9:6: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Ya está hablando de reino. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe. Está anunciando un reinado. El versículo 7 sigue diciendo: lo dilatado de su imperio. Está hablando, está pronosticando un reino, y la paz no tendrá límites sobre el trono de David, su reino, y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre. Juicio y justicia, trataremos de eso más adelante. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Está esbozando proféticamente un reino. Capítulo 11, versículo 1 dice: y saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Y entonces de allí en adelante, cuando nosotros miramos el versículo del 2 al 6, leamos en adelante: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. 3 dice: y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Herirá la tierra de la vara de su boca, con el espíritu de los labios matará al impío. Bueno, dame 8 y 9. El niño de pecho jugará sobre la cueva del aspi, el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. 9 dice: no habrá mal ni dañará en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Cuando nosotros miramos Isaías 11, en el capítulo 6, hablamos o está profetizando el reinado del Mesías. Aquí en el 11, si usted lo lee todo, cuando estaba mirando sobre todo el versículo 7, 8, están hablando de ese reinado, pero ya es en la parte milenial. Es algo profético que apunta hacia el milenio. Usted puede leer y ojalá pueda leer ese capítulo 11 de Isaías. Entonces, todo esto está enfocado en un reinado. Promueve al Mesías como príncipe de paz, como heredero del trono, como quien se sentará en el trono de David, está diciendo. Y entonces está hablando proféticamente de un reino. Pero acá en el capítulo 11 está hablando de ese reinado, pero más adelante, en la parte ya milenial. Y entonces todo eso está apuntando a lo que es reino. Esa era la esencia del reino. Ezequiel y Daniel son muy enfáticos ellos en lo que tiene que ver con el reino futuro. Lo que es el libro de Ezequiel y de Daniel. El reino fue el tema principal de los profetas. Nosotros podemos mirar esto en una gran mayoría de profetas, porque todo lo profético está apuntando siempre hacia la venida del Mesías, hacia el sacrificio, hacia la redención que vendría a través de él. Todo apunta hacia el reinado del Mesías, en la parte profética del Antiguo Testamento. Y estos profetas hablaron de las características de ese reino. Luego en el Nuevo Testamento el reino fue el tema central del Evangelio. El tema central de Jesucristo fue el reino. Reino y reino y reino. Diga reino. Y enfatizamos en esto porque es necesario entender entonces eso, de qué se trata. Si todo el tema del Evangelio, todo el tema de Jesús, todo el discurso de Jesús apuntó hacia el reino. Y entonces qué bueno que podamos entender de qué se trata. La parte central del Evangelio de Jesús enseñaba y apuntaba hacia el reino. Todo lo de Jesús era el reino. Su vida reflejaba el reino. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos. Y es importante
tenemos que marcar bien esa palabra, arrepentimiento, porque parece que es lo primero que Él coloca antes de que podamos entrar al reino. Hay algo que tiene que pasar y se llama ¿qué? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Eso habla del por qué está hablando de que nos pasó, que fuimos sacados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y para salir de ese reino de las tinieblas tiene que pasar algo importantísimo, y es reconocer y arrepentirse. Y la primera cosa que Jesús puso delante fue: antes de que ustedes entren en este proceso de reino, ustedes tienen que arrepentirse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto es arrepentimiento. No puedo entrar. Hablamos de que el reino tiene una puerta. No puedo entrar por esa puerta si no hay arrepentimiento. Sin arrepentimiento no se puede, es imposible. Fue lo primero que Jesús puso por delante antes de entrar en todo el tema del reino que Él venía a implantar. Dijo: ustedes tienen que arrepentirse. Y vamos a hablar más adelante de los traumas en los que hemos vivido como iglesia y como persona. Y entonces es allí, a causa de esos traumas, que debe haber arrepentimiento, porque todos estuvimos traumados o traumatizados, ¿no? ¿Cómo será la cosa? Entonces Jesús empieza su ministerio frente a la gente que le seguía con algo importante que tenemos que tener claro, y es arrepentimiento. No se puede entrar en ese reino si no hay arrepentimiento. Y en Mateo 5 encontramos entonces cómo Jesús empieza a lanzar todos los estatutos del reino. Mateo 5, 6, 7, estatutos del reino. Allí le da los estándares del reino. Allí le dio las propuestas de su gobierno o de su reinado. Mateo fue inspirado para hablar de Jesús como rey. De hecho, la razón por la que comienza entonces con las genealogías hasta llevarlo a David, porque tenía que ser que ese reinado venía desde el trono de David. Entonces empieza a mostrar: este es, porque tiene las características bien. Entonces da la genealogía de él hasta llegar a Jesús, para mostrarnos de que sí viene por esa línea por la que tendría que venir, y había sido profetizado. Él era el Mesías prometido, él era el rey que vendría para implantar su reino, su reinado. Y entonces prueba que viene de David, como fue profetizado. Es importante entender que este fue su tema predominante. Mateo 6:33 dice: más buscad primeramente que el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si pudiéramos entender, busquen primero el reino. Pero ¿cómo voy a buscar algo que no sé qué es, ni de qué se trata, ni para qué sirve, ni cómo es que es eso? Y a veces eso, no sé, es uno de los textos muy conocidos, pero que necesita ser develado y ser expuesto y ser conocido de qué es lo que, de qué se trata el reino, para yo poderlo buscar. Yo no puedo buscar algo que no conozco. Estoy buscando, ¿qué está buscando? Estoy buscando una cosa, pero que no sé qué es, pero estoy buscando. Buscad el reino, pero tengo que conocer qué es eso, de qué se trata. Decía ahora que en Mateo 5 en adelante, 6, 7, Jesús empieza a promover los estándares del reino, los estatutos del reino. Entonces, cuando yo leo esos estatutos, yo digo: yo quiero estar aquí o yo no quiero estar aquí, porque si estas son las leyes de aquí, yo mejor me quedo o me voy a otro reino donde tenga menos complicación la cosa. Pero resulta que nosotros decidimos dejar que Él nos trasladara a su reino. Amén. Dejar que Él nos trasladara a su reino. Padre, gracias. Gracias, Dios Todopoderoso. Yo te pido, amado Espíritu Santo, que tú traigas revelación,
que tú abras el entendimiento nuestro y que por tu Espíritu Santo puedas aplicar esa palabra a nuestro corazón. Que no sea algo que pasa por encima, que sea algo, Dios Todopoderoso, que entra, que llega a lo profundo de nuestro ser, que llega a lo profundo de nuestra vida, Espíritu de Dios. Que podamos entender, trae revelación a tu pueblo, trae revelación a tu pueblo, trae revelación a tu pueblo, trae revelación, Espíritu de Dios, porque de otra manera es imposible. Trae revelación a tu pueblo, trae revelación a nuestra vida, Espíritu de Dios, Santo. Santo, oh Espíritu Santo, ve y penetra allí donde quieres entrar, donde necesitas entrar. Ve, Espíritu de Dios, ve, Espíritu Santo. Penetra allá. Prepara el corazón. Prepara el corazón de tu pueblo. Prepara el corazón de tu pueblo, Espíritu de Dios. Prepara el corazón de tu iglesia, Espíritu Santo. Oh, yo sobra tú aquí. Yo sobra tú aquí. Gracias, amado Espíritu de Dios. Amén. Entonces Jesús le dice a sus discípulos: vayan y prediquen este evangelio del reino. El evangelio del reino. Y entonces llega a esos diferentes grupos que habían instituidos en el momento, sus fariseos, los saduceos, los herodianos, aún los mismos celotes, los esenios, y va donde ellos, porque ellos tenían un concepto del reino totalmente distinto. Sus teologías enfocadas hacia tantas otras cosas, pero Jesús no se afilió a ninguno de ellos. Eran los grupos y las corrientes religiosas que habían en el momento, como si hubiera llegado en este tiempo, y entonces hay tantas corrientes religiosas a las que él hubiera podido afiliarse, igual en este tiempo. En ese tiempo pues también no eran tantas, pero habían bastantes corrientes religiosas, teológicas, y Jesús no se afilió con ninguna de ellas. Él vino y dijo: mi reino es totalmente distinto a todo lo que ustedes están predicando y todo lo que ustedes están haciendo. Jesús entonces vino a traer un cambio radical, no en el sistema visible, sino en el corazón de las personas, en su espíritu desde dentro. Por eso empieza diciéndoles: ustedes tienen que arrepentirse. Ustedes tienen que arrepentirse. Y entonces Jesús no fue a las denominaciones. Él vino a implantar su propio reino. Hechos 1 aparece a sus discípulos después de 40 días, y allí les da un curso intensivo en esos 40 días que estuvo acerca de el reino. Les puntualizó. Y entonces él les dice: yo no vine a implantar un jueguito religioso. Yo vine a restaurar el reino, y ustedes van a seguir esa obra. Le dice a sus discípulos. Y en el versículo 6 de Hechos 1, él le dice: Señor, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Y él le dice: a ustedes no les toca conocer las sazones, los tiempos.
Porque ellos le están diciendo: lo restaurarás para el pueblo de Israel. Y él dice: no le toca a ustedes. Es más, porque mi reino no es solamente para aquí, mi reino es universal. Ustedes no han entendido eso. Que los profetas y los ángeles habían dicho que toda la tierra sería llena de su gloria y de su conocimiento. Dios se propuso entonces llenarlo a usted y llenarme a mí, para llenar la tierra y llenar la iglesia, pero desde la iglesia llenar el resto, llenar el mundo de su conocimiento. Esto no lo puede hacer sino a través de la iglesia. ¿Quién puede implantar, poner, colocar, sembrar conocimiento de Dios en la tierra sino la iglesia? ¿Quién puede implantar el reino de Dios en la tierra sino la iglesia? Para eso tenemos que entender qué es eso, entender qué es el reino. Llenar la tierra del conocimiento de Dios. Y usted no puede sentirse orgulloso de pertenecer a Manantial al mundo. Usted debe sentirse orgulloso de pertenecer al reino de Dios. Pertenecer al reino de Dios. Por eso comenzó diciendo: arrepiéntanse, porque había un trauma acerca de lo que era el reino de Dios. Y Dios tenía que curar ese trauma para poder revelar su reino. Sanar ese trauma para poder revelarse. Entonces, para poder entrar al reino había que arrepentirse y nacer de nuevo. Y allí está el grave problema: nacer de nuevo. Y es una de las cosas entonces con las que Jesús comienza. Porque cuando uno ve esto y cuando nos metemos más en esto, nos encontramos en mucha iglesia que no ha nacido de nuevo, y eso es peligroso. Ahí encuentra uno la gran razón. A mí me parece, y siempre he dicho esto, ahora no estoy diciendo esto de una manera teológica pues y bíblica, sino que es un parecer mío. Cuando Jesús habla y la palabra habla de la venida de Cristo, del arrebatamiento, siempre habla de mitad y mitad, 50 y 50. Dos en una cama, el uno será tomado, el otro dejado. Dos mujeres en un molino moliendo, la una será tomada, la otra será dejada. 10 vírgenes, 5 serán tomadas, 5 serán dejadas. Siempre habla de miti miti. Eso me habla que media iglesia se queda. Parece que es lo que estuviera como proponiendo, como diciendo. No le estoy diciendo que la Biblia dice que se va a quedar media iglesia. Óiganme bien esto, porque estos días me he dado cuenta que uno predica una cosa y la gente entiende otra. Impresionante. Y yo entiendo eso. ¿Por qué? Porque siempre Satanás está para distorsionar el mensaje, distorsionar la palabra, distorsionar lo que sale de aquí. En estos días alguien nombró un taxi y alguien fue a decir por allá que el pastor tenía una flota de taxis. Gloria a Dios. Profetiza, hijo del y decía: yo tengo una flota de taxis. Y dio por sentado eso. Y eso, una hermana nos dijo en la casa, fue y dijo eso. Uno dice cosas, salen cosas de aquí, la gente entiende otras cosas, pero uno entiende que el diablo está para distorsionar la palabra. Por eso hay que orar antes de predicar la palabra, que Dios traiga entendimiento, que Dios limpie, que Dios permita que nuestra mente, que llegue el mensaje claro como fue lanzado y en un teléfono roto. Entonces, cuando digo eso, no estoy diciendo que la Biblia dice que. Estoy diciendo que como que ahí le deja ver una cosa ahí como toda rara, como que media iglesia se quedara. ¿Por qué? Porque cuando uno ve y uno conoce la gente, uno se da cuenta que no ha habido un nuevo nacimiento. Y el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Punto. Tiene que haber un nuevo nacimiento. Y cuando hay un nuevo nacimiento, hay un cambio. Porque cuando un bebé sale de allá de la oscuridad del vientre y sale a la luz, el cordón umbilical se le corta. Jamás verá un bebé de 30 años con la placenta colgando aquí, caperucita por el bosque, jamás. Porque todo lo que estaba allá tiene que ser cortado igual acá. Y uno ve acá la gente viviendo en el reino con la placenta del otro reino. Entonces eso me dice que no ha nacido de nuevo. Y si no ha nacido de nuevo, no hay reino, punto.
Eso no se lo inventó ni el pastor ni el cura, eso se lo inventó Dios. Y él le dijo a Nicodemo: si no hay nuevo nacimiento, no hay reino. Dígale al que está ahí cerquita suyo: no, 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 dígale, no, no, no. No, no, no. Eso habla de que mucha iglesia, pensando ser iglesia, cuando Cristo venga, no habrá cupo, no habrá carro, no habrá transporte. Porque si no hay reino, si no soy del reino. Jesús se lo dijo a Nicodemo así clarititico. San Juan 3. Los fariseos pensaban que el que guardaba toda la ley era del reino, y que los gentiles y los otros pueblos eran gente de segunda clase, y que la mataban, y eso no fue lo que predicó Jesús. Ellos estaban matando y masacrando a los que no eran como ellos, y no caminaban como ellos, y no predicaban como ellos, porque solo ellos eran del reino. Y eso no fue lo que Jesús dijo. Jesús escogió a sus 12 y se dedicó a enseñarles todo acerca de lo que era el reino. Y les dijo y les enseñó que en el reino de Dios cabemos todos. De tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Los fariseos estaban excluyendo a los que no estaban bajo esa ley, y Jesús vino a decir que el reino es para todos. Pero, qué bueno decir amén, no, el reino es para todos y ahí todos somos hermanitos y todos vamos para arriba, pero el reino es para todos, todos hemos sido llamados al reino, pero es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Él le había dicho a Abraham: en ti serán benditas todas las familias, todos caben en mi reino. Pero de allí que cuando Jesús oró en San Juan 17, dice que sean uno. Él jamás pensó en una denominación. Él jamás pensó en determinada X o Y iglesia. Él oró que sean uno, como tú y yo somos uno. ¿Cómo le dolerá a Dios y le duele tanta división? Cuando su oración fue que sean uno. Él no estaba pensando en bautistas ni en pentecostales. Él estaba pensando en su reino. Tremenda sorpresa la que se llevaron los religiosos de su época, cuando Él les hizo entender eso, que las verdaderas bases del reino eran la unidad. Ellos no estaban pensando en eso. Tenían que alinearse en los alineamientos y direccionamientos de Dios. Cuando Jesús entra a la casa de Zaqueo, le enseña reino, la manera en que muchos viven no es el diseño de Dios. Entonces, por eso comienza diciendo: arrepiéntase. Y allí le dio un curso intensivo a Zaqueo. Dice: Señor, si en algo he defraudado a alguien, si en algo. Él sabía. Y ese es uno de nuestros graves problemas. Cuando vamos delante de Dios y le decimos: Señor, si he pecado, perdóname. Ahí estaba Zaqueo: si en algo he defraudado, Señor, si en algo, cuando sabía que era un ladrón. Señor, si he pecado, perdóname, si he pecado. Y Jesús estaba allí dándole decía ahora, un cursillo intensivo a Zaqueo de lo que tenía que ver con el reino. Y allí entonces él fue impelido
o impulsado a restituir. Dice, entonces yo restituiré 4 veces lo que me he robado. Harta plática tenía, que se había sustraído, que había robado, que había... bueno. Y entonces, ahí estaba enseñándole algo importante. Y que una de las bases del reino, institución del reino, se llama restitución. Restitución. Y ahí sería para otra predicación. Entonces, cuando el Espíritu Santo redarguye, hay arrepentimiento y hay restitución. Y es una cosa que estuvo allí aprendiendo Zaqueo dentro de ese cursillo intensivo. Es una restitución sin obligación, sino porque hay un redarguir del Espíritu. A Zaqueo Jesús no lo empujó, no lo obligó, sino que cuando el Espíritu Santo convence, las cosas fluyen y se dan. Aló. Y de eso es que hemos predicado en este púlpito demasiado. ¿Qué importa que el pastor se enoje? ¿Qué importa que al pastor no le guste? ¿Qué importa que no hago porque el pastor es que hay, el pastor te prohíbe? No. Es que cuando el Espíritu Santo de Dios entra y cuando hay un cambio y un nuevo nacimiento, el Espíritu que entra y me sella, me redarguye, y entonces eso trae como resultado un cambio y una restitución. No es porque el pastor se enoje, es porque el Espíritu redarguye, y eso es lo que tiene valor. Arrepentimiento y restitución sin obligación. El poder de Dios transformando de dentro hacia afuera. Porque donde el Espíritu de Dios gobierna, este es el tipo de vida que Dios espera que vivamos. La iglesia primitiva lo vivió porque entendió esto. Y esto era demasiado claro para Jesús en el Sermón del Monte. Si nosotros empezamos a leer Mateo 5, Sermón del Monte, encontramos que son un poco de cosas tan profundas, sencillas y profundas a la vez, que muchas veces nosotros nos ahogamos en las profundidades cuando podemos nadar en la sencillez de lo externo, de la parte de arriba, no hablando de superficial. Entonces, vivir en el reino es vivir en la relación del Espíritu en el corazón de la gente, y eso pasa cuando la gente se arrepiente. Él habla o se habla del Espíritu de Dios gobernando. Cuando el Espíritu de Dios gobierna, trae entonces paz y trae igualdad en todas las naciones, en todas las personas, en todas partes, pero en todas las personas. Miremos Lucas 17:20. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. 21. Ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Tremendo eso. El reino de Dios estaba en medio de ellos y ellos no se daban cuenta, porque el reino de Dios era Él mismo. Ahí estaba el reino de Dios en Él. Él estaba enseñando sus enseñanzas, sus estatutos, todo estaba allí. En medio de ellos está el reino, pero ellos no lo habían visto. Y es el grave problema de la iglesia hoy. En muchos lugares y en muchas partes y en muchos hogares y en muchas familias, Jesús está ahí, pero ellos no lo han visto. Y hay mucha iglesia donde Jesús está allí, pero la iglesia no lo ha visto. Les pasó a los fariseos. Ustedes no se han dado cuenta. En ese momento Jesús era la expresión máxima del reino en medio de ellos, y ellos no lo sabían porque le rechazaron y lo apedrearon. Ellos esperaban un Cristo que iba a tomar el imperio romano al estilo de los macabeos, como las conquistas de David a golpe de espada y de violencia física. Un Mesías que venía a someter al César y a cortarle la cabeza.
Ellos no esperaban al Cristo de Isaías 53. Ese no lo esperaban ellos. Que moriría y que resucitaría y que vencería con la fuerza del amor, porque ellos en sus religiones no conocían el amor. Sus religiones no practicaban ni profesaban el amor, ni la compasión, ni la piedad. No había amor. Ellos preguntaban, ¿cuándo es que van a instituir el reino? Estaban preguntando una cosa que ni sabían. Y él les dijo, el reino está con ustedes y no lo han visto. Y es la misma palabra para mucha iglesia hoy. No se han dado cuenta. Por eso les dijo, arrepiéntanse. Y la cosa es que el mismo trauma que ellos sufrieron, lo sufre la iglesia de Cristo hoy. Jesús en medio de ella y la iglesia no lo sabe, no lo conoce. Y decimos que no lo conoce porque lo podemos ver en la conducta de la iglesia, en la cultura que muestra la iglesia. Uno se da cuenta que no conoce a Jesús. Lo que le pasaba a ellos, el reino está entre ustedes y ustedes no se han dado cuenta. Es lo mismo para la iglesia hoy. La conducta de la iglesia dice, la cultura que practica la iglesia dice que no conoce a Jesús, porque si lo conociera, su práctica sería otra, totalmente distinta. La mayoría de las veces no es la conducta del reino. Hoy los hogares, hoy los hogares desintegrados, los hijos de muchos hogares ahí metidos en las barras rojas y verdes y azules y amarillas, no sé. Y en esos hogares las niñitas perreando. Y el mamá y el papá les ayudan, perree, mija. Los papás dándose pontocones. Y el Cristo crucificado en la mitad de la sala con una velita. Pero así hay muchos evangélicos también. Dios está aquí, qué precioso es, y no está. Porque la conducta dice otra cosa. Si Jesús está, ¿cómo se comporta uno cuando tiene una visita en la casa? Por decirlo así, pues un ejemplo medio. Uno trata de sacar su mejor apariencia, por lo general. Por eso Sofía siempre me sigue preguntando, papá, ¿por qué los grandes serán tan hipócritas? La pregunta que no se le ha podido responder a ella desde chiquita, me pregunta eso y todavía me la pregunta. Pero por lo general, ¿no es cierto? Nosotros cuando hay visita en la casa sacamos nuestro mejor comportamiento. Pero con Jesús no hacemos eso. Decimos que Jesús está en nuestra casa y la casa es un reguero. Y no digo del desorden, sino el desorden espiritual. Como iglesia tenemos que entonces ejercerlo. Entonces, para el que se arrepiente y recibe a Cristo, ya le es dado el reino. Cuando oramos, venga tu reino, no le estamos pidiendo entonces porque no esté. Cuando clamamos, venga tu reino, no oramos esto porque el reino no esté. Ya vimos que el reino ya está, sino que oramos para que el reino se vea. Aló, que el reino se vea. Y no hay otra manera de mostrarlo sino a través de la iglesia. El reino se verá y se ve a través de la iglesia. Es la iglesia la que muestra el reino. Y vamos a hablar de esto bastante, Dios mediante. El reino ya está. Dice luego, hágase tu voluntad. Que tu voluntad se vea en la tierra, se vea el fruto de tu voluntad.
que la iglesia viva como tiene que vivir, que los cristianos seamos sal y luz, que se cumpla lo que dice Pedro, que seamos de un reino de sacerdotes reales, que anunciemos sus virtudes, venga tu reino, y que se vea el poder de tu voluntad en la tierra. De allí que el reino ya está en la iglesia y en la vida de los creyentes. Lo que nos resta entonces es que el reino se vea en nosotros. Y esta es una primera introducción. Póngase de pie. Padre, gracias. Gracias, Dios, por dejarnos entender la verdad de tu palabra, dejarnos comprender la verdad de tu palabra. Que tu palabra se manifieste, Dios, a nuestra vida. Se revele tu palabra, que nos sea revelada la verdad de tu palabra, y que nuestros corazones estén sensibles a tu voz. Muchas gracias. Gracias, amado Espíritu Santo, por estar trayendo esa verdad de tu palabra a nuestras vidas y aplicarla. Que tu reino sea implantado, pero que tu reino sea mostrado, Dios, al mundo. Que tu iglesia muestre el reino, la cultura del reino, la vida del reino. Gracias. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.